Buenas tardes, compañeros. Hoy les venimos a hablar de algunos personajes sobre la Revolución Mexicana que tuvieron alguna participación importante y su biografía. Y va a empezar mi compañero Roberto López Chávez sobre hablarnos sobre Emiliano Zapata. Es todo tuyo el micrófono. Yo les voy a hablar sobre Emiliano Zapata. Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel, Anenehuilco, en el estado de Morelos, en un hogar liderado por los campesinos Gabriel Zapata y Cleofa Salazar, por lo que conoció desde sus primeros años de vida los problemas del campo. Emiliano mostró especial interés por la historia de México, en especial por los hechos de la independencia, y todo lo que tuviera que ver con las luchas que se realizaban en el país. En 1906 llegó a Cau- Cuautla, a una junta en la que se propuso defender los derechos y las tierras de los campesinos contra el régimen porfirista. Fue, fue elegido presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenehuilco el 12 de septiembre de 1909, cargo desde el que tuvo en contacto con Ricardo Flores Magón, con el periodista Paulino Martínez y con el profesor Otilio Montaño. Un año después, apoyado por el jefe político José A. Vivanco, el defensor del pueblo, se dedicó a recuperar por la fuerza las tierras que habían sido arrebatadas a los campesinos de Villa, Ayala, repartiendo entre ellos parcelas para su cultivo. Emiliano Zapata, uno de los grandes héroes de la Revolución Mexicana. Zapata se unió en 1910 a la Revolución Mexicana, liderada por Francisco I. Madero, para intentar derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. La mayor parte de la población mexicana subsistía gracias a la agricultura, pero la nefasta política de Porfirio Díaz, que favorecía a los terratenientes y dejaba al margen al resto de la población, obligó a los campesinos a actuar. Lideró al Ejército del Sur, conformado por campesinos de Morelos, que conquistó varios territorios, que terminaron por ser claves para el triunfo de la revolución. Sin embargo, la elección de Madero no cambió la situación debido a la presión de los militares y los altos cargos, por los que Zapata decidió retirarle su apoyo y echarle del poder. Elaboró el Plan de Ayala, en el que manifestó la incapacidad de Madero para cumplir los objetivos de la revolución y la expropiación de las tierras de los terratenientes, como compensación. Tras la caída de Madero, Emiliano Zapata, uno de los grandes héroes de la Revolución Mexicana, para echar a Huerta del poder, Zapata se unió a Pancho Villa, el líder de los revolucionarios del norte. Y ahí, político Venustiano Carranza, consiguieron que el dictador cayera en julio de 1914, y Carranza inmediatamente asumió el mando de la nación. Zapata le exigió que aprobara el plan de Ayala, pero el nuevo gobernante se negó. Carranza tuvo que huir debido al ataque del grupo guerrillero de Zapata. La guerra contra Carranza continuó hasta la muerte de Zapata el 10 de abril de 1919, a manos del coronel Jesús Guajardo, por órdenes de Carranza. La muerte de Zapata fue un duro golpe para el movimiento revolucionario, que al final terminó perdiendo la batalla. Bueno, ahora mi compañera Brenda Noemí
Mendoza Álvarez nos va a hablar sobre Hermilda Galindo. Bueno, Hermilia Galindo nació el 2 de junio de 1886 en Ciudad Juárez. Falleció el 18 de agosto de 1954. Tuvo como ocupación ser política, maestra, oradora, periodista y fue fundadora de la revista Mujer Moderna y autora del libro La Doctrina Carranza y El Acercamiento Indo-Latino. Tras la muerte de su padre, este dejó una herencia del que estaba ella incluida junto con sus dos hermanos. Entre ellos no tenían como mucho acercamiento y lo que hizo que no le dieran acceso a esos bienes. Provocó que a sus 13 años de edad trabajara como profesora de taquigrafía en diversas primarias particulares. Con sus logros en el ámbito de la política, logró ver concluida la lucha por el voto de las mujeres mexicanas en la Constitución en 1953. La feminista consiguió demostrar de manera pública que las mujeres podían y debían ser elegidas para ocupar puestos públicos. En ese momento, en ese entonces se veía mucho lo que era el machismo, ya que era más como que los hombres eran más que las mujeres y las mujeres no tenían derechos, pero no, se demostró que las mujeres tenían más derechos sí, que tenían derechos y podían ser más. Bueno, ahora a mí, Diana Karen Trujillo Castillo, me toca hablar sobre Carmen Cerdán. Carmen Cerdán la Triste fue la hija primogénita de Manuel Cerdán Juanes y María de Carmen a la Triste. Nació en la ciudad de Puebla el 11 de noviembre de 1873 y murió en la Ciudad de México el 21 de agosto de 1948. Sus restos se trasladaron a Puebla y junto con los hermanos Aquiles y Máximo fueron inhumados en el Panteón Municipal. En 1968 se trasladaron al mausoleo del Monumento a los Cerdán en Puebla. Y en el 2017 llevaron al Museo Regional de la Revolución Mexicana, Casa de los Hermanos Cerdán. En la ciudad de Puebla, donde permanece hasta la fecha, provenientes de una familia ilustrada y con interés en la política, los hermanos Cerdán comulgaron con las ideas liberales de la época. Tuvieron antepasados que participaron en la política. Los hermanos, el padre, Manuel Cerdán, participó en la creación de la llamada Ley del Pueblo, un manifiesto progresista de su época, mientras que su abuelo materno, Miguel Castulo a la Triste Castro, fue general reformista y gobernador interino de Puebla. Los primeros indicios de la participación política de todos los Cerdán datan de 1909, cuando se llevaron a cabo las elecciones para gobernador en Puebla. Los hermanos participaron en la creación del club antirreeleccionista Luz y Progreso. Luego Aquiles fue encarcelado por sus actividades políticas. Si bien Luz y Progreso estaba formado nominalmente por hombres, las reuniones políticas anteriores a la creación del club se dieron en casa de los Cerdán, en las que participaron todos los hermanos, Carmen, Natalia, Aquiles y Máximo, junto a algunos de sus correligionarios más destacados como Francisco Paniagua y Manuel Velázquez, así como la participación más relevante de Carmen y sus hermanos se dio en los meses previos al levantamiento maderista. Después del fraude electoral que posibilitó la reelección de Porfirio Díaz, Francisco I. Madero y algunos de sus partidarios se asilaron en San Antonio, Texas. Aquiles Cerdán se unió tiempo después y Carmen fue invitada por Francisco Cosío Robelo a colaborar directamente con la causa.
Así, la participación más relevante de Carmen y sus hermanos se dio en los meses previos al levantamiento maderista, después directamente con la causa. De su eficiente participación y relevancia en el movimiento da cuenta en esta misiva. México, 15 de octubre de 1910. Señorita Carmen Cerdán, Puebla, muy estimada señorita, le doy las más expensivas gracias por eficacia con que sirvió atender la súplica que con un enviado le hice. Tenemos pensado mandar personas de confianza a San Antonio, y teniendo en cuenta que Aquiles está allá, desearíamos saber, para el caso de resolvernos, si alguna de ustedes quisiera ir. El viaje, en caso de hacerse, será a mediados de la semana entrante. En espera de su respuesta, me es grato escribirme suyo, afirmó atentamente amigo y respetuoso Cosio Robelo. No hay constancia de que Carmen hubiera ido a San Antonio, Texas, pero sí que mientras Aquiles estuvo allá mantuvieron una activa correspondencia que fue importante para delinear la estrategia revolucionaria en la ciudad de Puebla. La participación en los procesos de levantamiento y la batalla más fuerte fue el 19 de noviembre de 1910. Todos los Cerdán, incluida Carmen, habitaban en la casa de su hermano, número 4 de la antigua calle de Portería de Santa Clara, frente al templo de Clarisas, en Puebla. Terminaba la batalla el 18 de noviembre. Las mujeres Cerdán, María Carmen, madre y hija, fueron arrestadas y encarceladas en la penitenciaría del Estado, en relato que destacó de la residumbre del carácter Carmen. Detenidas a las 11 de la mañana del mencionado 18 de noviembre, mi casa fue ocupada por individuos, ella disparando sobre las personas que se encontraban sin parar atención en sí hacían política. Doña Carmen Alatriste, viuda de Cerdán, mi hermana política, señorita doña Carmen, estuvimos a punto de ser víctimas de ellos, no obstante que procuramos que no mostráramos ningún temor a la tropa que entraba, salvándonos de tal actitud resuelta de mi cuñada detenida Carmen y sus familias. Acusaron por 5 meses un juicio penal en su penitenciaria y el demás tiempo en el Hospital San Pedro en calidad de detenidas. El 7 de mayo salieron libres y regresaron a su casa entre los vítores y claramente en sus simpatizantes. Carmen se mantuvieron en Puebla hasta el asesinato de Madero. Después se mudó a Tacubaya, en la Ciudad de México. Cada año hasta anterior de su madre, Carmen asistió a Puebla el 18 de noviembre a encabezar la ceremonia conmemorativa del levantamiento armado de esa ciudad, en esa ciudad. Ajá. Bueno, ahora le va a tocar... ahora me toca a mí. El 7 de mayo de 1900 y regresaron a su casa entre los vítores y aclamaciones de simpatizantes. Carmen se mantuvo en Puebla hasta el asesinato de Madero. Después se mudó a Tacubaya, en la Ciudad de México. Cada año al anterior de la muerte, Carmen asistió a Puebla el 18 de noviembre a encabezar ceremonia conmemorativa del levantamiento armado en esa ciudad. El 19 de abril de 1948 se decretó la inscripción en letras de oro del nombre Carmen Cerdán Alatriste en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El 7 de abril del 20, el Congreso de Puebla declaró a las hermanas Natalia y Carmen Cerdán Alatriste beneméritas de Puebla y erigió un busto en su honor por ser mujeres revolucionarias, firmes en sus ideales, solidarias y apoyo fundamental para conseguir la justicia social. Bueno, ahora le toca a mi compañero Oscar hablarnos sobre Pancho Villa. Pancho Villa nació en Hacienda, en el Río Grande, perteneciente al pueblo de San Juan del Río, en el estado mexicano de Durango.
el 5 de junio de 1878. En realidad, el niño nació en la hacienda de Río Grande llamado Doroteo Aragón. Pancho Villa nacería más tarde. Cuando Doroteo se echó al monte y la necesidad lo llevó a cambiarse de nombre, su padre, Agustín Arón, murió pronto, y la herencia que recibió su hijo Doroteo consistió en ser el máximo responsable de su familia, compuesta por su madre, 4 hermanos, 2 varones y 2 hembras. Desde niño tuvo que trabajar duro, jamás fue a la escuela y nadie se ocupó de educarlo. A los 17 años mató a un hombre. Todas las versiones sobre el caso coincidían en 3 puntos. Por una parte, el muerto era un personaje de cierta relevancia, al menos de mucha mayor relevancia que Doroteo Aragón. Por otra parte, el que había intentado forzar a una de las hermanas Arango. Finalmente, en que Doroteo escapó y se refugió en el monte. A partir de estas coincidencias, las leyendas empezaron a actuar. El muerto podría haber sido un funcionario gubernamental, un capataz o un propietario de unas tierras que los Arango trabajaron como medieros. Doroteo llegó a tiempo para ver el asalto contra su hermana. Fue a buscar un arma y disparó antes de que se consumiera la violencia. O bien, esta se consumió y el muchacho no tuvo de otra que vengarse. El hecho de haber cometido un asesinato no ponía fuera de la ley por mucho tiempo a un mexicano de 1894. Y la víctima fue un personaje relevante, pero la vida en las montañas tampoco era fácil. Y había que robar. Y había que robar para sobrevivir. Y ese delito se perseguía con dureza, sobre todo cuando era un antiguo peón, tenía la osadía de robar a un ganado de haciendas de ricos. Doroteo Arango, a cuya cabeza se le había puesto precio, cambió de nombre y adoptó el de Pancho Villa, un nombre como cualquier otro, pero con alguna peculiaridad. Pues si había muchos Panchos en México, el apellido que se le había dado era correspondido a su abuelo Jesús Villa, que hubiera reconocido como legítimo a Agustín, su padre. Acababa de nacer Pancho Villa, un hombre con una legitimidad recuperada por la fuerza, que rápidamente se convirtió en un bandido generoso. Era una especie de Robin Hood mexicano. Era el amigo de los pobres, como recoge John Red en su libro mexicano Insurgente. Sus añanzas se difundían oralmente con rapidez y se convertía en letras de corridos, que se cantaban en haciendas, las plazas y las cantinas. Así las cosas, se atribuían todo tipo de gestas o delitos, según la óptica de cada cual, independientemente de su simultaneidad en el tiempo o de su distancia en el espacio. Hacia 1900 se estableció en el estado de Chihuahua, donde terratenientes y empresarios, el amparo de injustas leyes, incrementando sus grandes propiedades con nuevas y mejores tierras. Bueno, ahora mi compañero Juan Carlos Salinas nos va a hablar sobre Francisco y Madero. Es todo tuyo. Francisco y Madero nació en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873, en el seno de una de las familias más acaudaladas del norte del país. Realizó parte de sus estudios en Francia y Estados Unidos. Fue asesinado el 22 de febrero de 1913. En 1893 se estableció en San Pedro de las Colinas con la finalidad de hacerse cargo de los negocios familiares. Su participación, su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el evento que inició la Revolución Mexicana de 1910. Durante ese conflicto, Madero fue elegido presidente de México, cargo que ejerció desde el 6 de noviembre de 1911. Bueno, ahora mi compañera Lluvia Daniela nos va a hablar sobre Margarita Neri. Margarita Neri nació en Quintana Roo en 1865, lo cual fue una hija de un alemán. Sobre su vida no tenemos muchos datos. Margarita Neri fue una de las una de las pocas mujeres con nombre propio en la Revolución. Neri había sido una hacendada antes de la Revolución, después de ser abandonada por los hombres durante el conflicto. Neri levantó su propio ejército
en unos 200 hombres al principio, pero que aumentó a 1000 hombres en solo 2 meses. Sus hombres la seguían porque podía disparar y cabalgar también como cualquier hombre. Condujo a sus tropas por Tabasco y Chiapas en campañas de saqueo, asustando al gobernador del Guerrero de tal manera que este huyó en una caja de embalaje al enterarse de que Nere estaba el momento de llegar a la zona. Pues esta mujer se incorporó a las filas del zapatismo, combate codo a codo con los hombres revolucionarios. Su gran espíritu valiente la llevó a convertirse en soldadera, también con poco a poco se introdujo a esa guerra y pronto de una soldadera batallando para los ideales de la promulgación, los cambios políticos y sociales que México necesitaba. Sus historias sobre ella se tan contradicen, por lo que es difícil saber cuál de ellas es la verdadera. Finalmente fue ejecutada el 25 de marzo de 1923, pero quien dio la orden y dónde tuvo el lugar de su muerte aún no son conocidos. Bueno, esto sería por todo. Mi equipo fue conformado por Roberto López Chávez, Brenda Noemí Mendoza Álvarez, Oscar Villegas Loza, Juan Carlos Salinas García, Lluvia Becerril Uribe y Trujillo Castillo Diana Karen. A ver, ¿te estoy marcando ahorita?